Saludos, amado amigo, amado hermano. Te bendiga. Estamos aquí en una nueva presentación acerca de la palabra de Dios. Y estamos hablando de un tema muy conmovedor, de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, sobre un milagro que Jesús hizo en favor de un leproso. Así que realmente eh, yo quiero estar hablando también, hablaré de algunas otras cosas, ¿verdad?, que me han sucedido en estos días, pero vamos así a comenzar rápido. En la gloria de Dios, de los versos 12 al 16, capítulo 5 de Lucas. Y así a comenzar rápido a la gloria de Dios, a leer, que lee así la historia. Sucedió que estando en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces él, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero ser limpio. Al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. A él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Así que yo quiero estar hablando, yo quiero testificarles, ¿verdad?, de que he seguido orando por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Y la he estado orando por ella como si fuera mi presidenta, ¿verdad?, soberana y nacional. Y ha sido un gozo orar por Claudia Sheinbaum, y también por esta joven mexicana. Yo la llamo joven mexicana, pero en realidad tiene 36 años, o sea que es un año mayor que yo. Y realmente ha sido un gozo orar por ambas. En el caso de la joven, pues si no ocurre ninguna relación de pareja, ¿verdad?, en todas estas cuestiones de la oración, pues yo seguiré orando por ella hasta que Dios decida, pero todo en la oración ha sido genuinamente, siendo fiel a toda esta, ¿verdad?, memoria o pues, asunto misterioso. Nada. ¿Qué más le puedo contar? Entonces, orar por Claudia Sheinbaum. ¿Qué más le puedo contar? Pues orar por Claudia Sheinbaum ha sido un gozo. Así que muchas de las cosas que yo decía, compartí en la Escuela Bíblica de Jóvenes, que yo podría resumir muchas de las cosas que he estado experimentando con la palabra gozo. Así que realmente no es que no hayan venido las situaciones, pero eso ya para mí es algo casi como que recurrente, en el sentido de que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, así que eso es inevitable. Pero en medio de todo eso, pues uno, como las águilas, extiende las alas para elevarse sobre el viento, ¿verdad?, sobre la adversidad, utilizando el mismo viento que es contrario, y así las águilas se elevan más alto, gracias a los vientos que usan a su favor, aunque el viento es contrario. Las águilas son tremendas. Así que realmente es lo que pues, he estado, ¿verdad?, testificando, viviendo el asunto, ¿verdad?, de vivir en México. Pues yo espero de que ellos manifiesten, ¿verdad?, una hospitalidad semejante como ellos se han destacado, especialmente en el caso más emblemático para mí, desde mi punto de vista, que fue León Trotsky, que ellos recibieron con los brazos, ¿verdad? Y el mismo Trotsky y Natalia Sedova en las mismas memorias cuentan de que cuando llegaron a México sintieron que habían llegado a un ambiente totalmente distinto, que fue la primera vez que pudieron respirar paz después de tanta persecución política de ninguna y todas partes desde que salieron de la Unión Soviética. Así que realmente yo quisiera que los mexicanos me manifestaran a mí la misma hospitalidad. Claro, yo no soy... A mí me falta, ¿verdad? A mí me falta muchísimo para llegar a la altura de estar un personaje como Trotsky, pero la hospitalidad, ¿verdad? ¿Verdad? En la que México se ha destacado históricamente, es algo muy presente, y hasta yo he visto a través de medios noticiosos, que cuando alguien en otro país está en problemas, pues va rápido a refugiarse a la embajada mexicana, porque pues, México es un país, se ha destacado por ser un país hospitalario. Quizás algunas de las personas que me estén oyendo tengan historias que podrían, ¿verdad?, ser negativas en cuanto al el asunto de México y todas esas cosas, porque siempre hay historias negativas y positivas o negativas en todas partes. Así que, pero al menos las que yo he estudiado, especialmente en el caso de Trotsky, como ¿verdad?, el presidente Lázaro Cárdenas envió el mismo tren presidencial para recibir a Trotsky en el pueblo, en el puerto de Tampico, para llevarlo en el mismo tren presidencial a la Ciudad de México. Era un honor grandísimo que Trotsky no había recibido en ninguno de los países a los que había estado, porque prácticamente había estado en una especie de arresto domiciliario. Le tenían miedo
a uno de los líderes de la revolución rusa que pudiese exportar la revolución, ¿verdad? Que él mismo creía en la revolución permanente a otros países. Pero realmente Trotsky pues, estuvo bajo un arresto domiciliario. Claro, sigue escribiendo y todo. En Noruega escribió ¿verdad? En Noruega mismo, que hoy día Noruega está siendo muy mencionado con el asunto de Venezuela. En Noruega mismo Trotsky escribió La Revolución Traicionada y un libro titulado Los Crímenes de Stalin. Así que realmente fue en México donde Trotsky prácticamente tuvo su corto tiempo de vida de paz hasta que un espía de Stalin lo asesinó en su propio despacho. Así que realmente, y está enterrado en México. O sea, allí Trotsky junto a Natalia Sedova, y recientemente supe que su nieto había fallecido y también lo sepultaron junto con sus abuelos allí en Ciudad de México, en la casa Museo León Trotsky, donde mi mejor amiga estuvo por allí, me envió fotos y todo. Ella se acordó de mí cuando visitó el museo. Así que ella vive en Guadalajara, Jalisco, un pueblito del estado de Guadalajara. Ella vive en un pueblito del estado de Guadalajara, y entonces se acordó de mí cuando fue de vacaciones a Ciudad de México. Nada, el asunto es que yo espero ser tratado. El asunto es que yo espero ser tratado con una hospitalidad semejante. Nada, dicho esto, ¿verdad? No sé si le había mencionado de que había participado en un lavatorio de pies en la iglesia adventista. Fue una bonita experiencia. Y nada, muchas de las experiencias que he vivido en todas estas cosas yo las resumiría con la palabra, como les decía, en la Escuela Bíblica de Jóvenes, con la palabra gozo. Me he extendido bastante, ¿verdad? Testificándole todas estas cosas, pero nada, ahora comenzamos. Dice aquí la Biblia que aquí hay un milagro, ¿verdad? Las implicaciones de los milagros de Jesús. ¿Por qué los milagros de Jesús habían sido, qué importancia tienen los milagros de Jesús? Porque a veces nosotros como que tendemos a leer las Escrituras y dar por sentado de que Jesús hacía milagros, y que parte de la Biblia es que Jesús hacía milagros. Y el asunto es que, siendo un libro religioso, para nosotros lectores de la edad posmoderna, pues el asunto de los milagros pues es algo como que muy presente en casi muchos de los libros religiosos, especialmente en el cristianismo. Así que realmente uno dice, Jesús hacía milagros, bueno, y todas esas cosas, pero ¿qué implicación tiene un milagro? Eso es lo que vamos a ver. Así que la Biblia dice aquí que Jesús, un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Para poder entender la reacción de esta persona, tenemos que conocer cuáles eran las implicaciones de tener lepra. Cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que una persona con lepra tenía que apartarse totalmente de la sociedad, de su familia, de todo el mundo, y vivir aparte. La Biblia cuenta, el mismo Lucas cuenta, de que hubo 10 leprosos, 10 hombres leprosos que estaban aparte entre ellos, y que dice que ellos le gritaron. Tuvo la osadía de acercarse, pero aquellos le gritaron desde lejos: Señor Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les dijo: vayan a los sacerdotes. Mientras iban, los 10 fueron limpiados, pero uno fue el que regresó a dar gracias. El asunto es que el hecho de que tú quedaras alejado de la sociedad y de tu familia, no podías trabajar, no podías ir al templo, no podías estar cerca de tus amistades, no podías estar cerca de hacer tu pasatiempo, tus tareas, o lo que quisieras hacer, o hacer planes, porque estabas apartado. Lo peor de estar apartado no era solo estar apartado de la sociedad, sino que estabas apartado esperando cada día la muerte. Usted sabe qué es estar esperando un nuevo día de vida más, apartado, separado del mundo, esperando solamente el día en el que usted se va a morir, porque es una enfermedad de que no tenía ninguna cura. Así que realmente cuando uno tiene en cuenta las connotaciones de las implicaciones de estar leproso, uno puede entender la reacción de la persona. Y dice que este hombre no solamente tenía lepra, dice que estaba lleno de lepra. Es decir, de que realmente no tenía... El mundo no le había dado ninguna esperanza, la religión no le había dado ninguna esperanza, porque la ley de Moisés te decía: te tienes que ir.
no te daba ninguna garantía, no te ve al médico, no hay cura, no hay medicina que sane esto, te tienes que ir. Así que realmente ¿verdad? Este hombre llega, porque no más sabemos el nombre, pero sí llega y se ruega a Jesús, se postra desesperadamente pidiéndole a Jesús que quiere ser limpiado. La reacción de Jesús es bien interesante, porque él dice, extendiendo él la mano, tú no podías tocar a un leproso. Si yo tocaba a un leproso, me tenía que ir con él también apartado de la sociedad, porque realmente me afectaba a mí también. Y lo mismo con la mujer de flujo de sangre, porque el asunto es que lo que se enfatiza de la mujer que sufría flujo de sangre, era que pasaba lo mismo que el leproso. Cuando ella iba para el mercado, para un lugar, la gente le decía a todo el mundo, no la toquen porque está impura. O sea, realmente eso era lo que vivió esa mujer durante 12 años. No la toquen, apártense. Usted sabe que es que a lo mejor ella iba caminando y la gente como que se la apartaba, no muy de cerca, que me contamina. O sea, realmente esa era la condición de ambos, tanto con el asunto de la flujo de sangre y con la lepra. Así que los dos, en el caso es que Jesús toca al leproso, y en el caso de la mujer de flujo de sangre, ella toca el manto de Jesús. Y entonces sucede lo contrario, en vez de Jesús contaminarse, porque eso era lo que pasaba. Si yo lo tocaba era lo que me iba a pasar. En vez de Jesús terminar contaminado por la lepra y por las ambas enfermedades, lo que sucede es lo contrario. Lo que sucede es que Jesús dice, extiende la mano, toca al leproso y le dice, quiero ser limpio. Y en vez de Jesús terminar contaminado, sucede lo contrario. Y al instante la lepra se fue de él. Ahora ese hombre podía volver a trabajar, podía volver a ver a su familia, aunque la Biblia no dice si la tenía, pero lo más probable es que sí. Y si no la tenía, por lo menos podría confraternizar con otro, volver a la sociedad, reinstalarse en la sociedad y todas estas cosas. Yo le voy a decir el por qué yo estoy diciendo esto. Porque Jesús le dice que no lo diga a nadie, sino muéstrate al sacerdote y ofrece la ofrenda por tu purificación, como Moisés dio para testimonio a ellos. ¿Por qué este hombre tenía que ir a donde el sacerdote? Porque la ley de Moisés establecía en Levíticos 14, del 1 al 32, y usted lo puede leer, que el sacerdote confirmaba que tú estabas limpio. Y una vez el sacerdote confirmara que estabas limpio, él podía darle testimonio a todo el mundo y a la sociedad de que la lepra en ti había quedado en el pasado. Ya te podían tocar, te podían abrazar, te podían invitar a donde sea, podías trabajar, podías ir al templo, orar, podías hacer lo que tú quisieras, porque ya estabas sano. Algo parecido hoy día. Hoy no es el sacerdote, pero quizás con el COVID-19, que cuando una persona, ¿verdad?, se sanaba y decía, ya yo no tengo COVID, pues aún en las iglesias el pastor te decía, me tienes que traer la prueba para proteger a los demás de que no tenías COVID. Entonces tú traías la confirmación del examen de que habías dado ya negativo y que el COVID-19, ya tú no tenías COVID-19, que podías reinstalarte en la congregación o en la sociedad o en donde sea. Pero particularmente eso llegó a ser muy... Hoy ya no tanto, porque se ha normalizado la situación. No es que el COVID ya no esté, pero como que ya se ha normalizado la situación. Pero en épocas de la cuarentena, o cuando estaba la cuarentena por allá, pues eso era muy recurrente. A mí, gracias a Dios, ¿verdad?, nunca me dio COVID-19. Yo nunca me enfermé en todos estos años y no me he enfermado hasta ahora. Gracias a Dios por eso. Así que Dios me ha protegido la sangre de Cristo me ha protegido de todo eso. Así que realmente, y es una razón para dar gracias, porque realmente yo escuché a mucha gente que la pasó muy mal cuando le dio COVID-19, y el hecho de que a mí no me dé, pues yo doy gracias por eso. Yo doy gracias aún hasta por ir a la iglesia, porque hoy día mucha gente, ¿verdad?, se ha olvidado cuando los templos estaban cerrados y que por 3 meses que estuvo cerrados los templos, y a veces hoy muchos han olvidado ese tiempo de los templos cerrados, porque hay quien dice no puedo ir a la iglesia por tal cosa, pero se han olvidado de las veces que no pudieron ir a la iglesia o visitar un templo por la cuarentena. Así que fue un periodo bien difícil, porque después que se volvieron a abrir los templos, mucha gente
que antes se congregaba dejó de congregarse porque la cuarentena los enfrió, por desgracia. Y entonces, pues, muchas de las personas, ¿verdad? En ese tiempo, abandonaron la fe. Y entonces, pues, realmente ahí yo pude también conocerme a mí mismo en el sentido de que la fe que uno practicaba, pues yo me aferré a la fe en Dios, ¿verdad? Que uno practicaba, la gracia de Dios me sostuvo durante todo ese tiempo. Que yo me vino a la mente con el caso de David, me vino a mí a la mente el caso de David cuando él bajó a la fortaleza, cuando vinieron los filisteos y algo así, fue lo que me vino a la mente pues para continuar en la fe. El asunto es que el sacerdote daba testimonio de que esa persona estaba limpia. Ahora, la implicación del milagro está, que era la razón por la que los romanos mataron a Jesús, es porque ofrecía esperanza a la sociedad como tal. Porque el hecho de que Jesús sanara al leproso, resucitara muerto y sanara a las enfermas, porque aquí dice también que la fama de él se extendía más y más, es decir, la gente comenzó a regar la voz por todos los lugares y se reunía, dice que mucha gente para oírle, pero también para que lo sanara de las enfermedades, es decir, de que la gente aprovechó la oportunidad del ministerio de Jesús para llevar a los enfermos, para ir ellos que estaban enfermos, para que fueran sanados de las enfermedades. Y la razón por la que Jesús podía sanar no era solo porque era Dios. La Biblia dice aquí que él se levantaba a lugares desiertos y oraba. La razón por la que Jesús podía sanar, realizar todas estas cosas, es porque era un hombre de oración. No de alabanza, no de cánticos, no de danza, porque hoy se han inventado muchas cosas, no de danza o de alabanza o de canto. Yo no estoy diciendo que no hay que alabar a Dios, yo no estoy diciendo que no hay que adorar a Dios, hay que adorar a Dios, ¿verdad? Yo no danzo, pero digo, danzo en el espíritu, pero que no hago danza. Hay muchas iglesias que hoy hacen danza, pues, yo no sé. Anyway, el asunto es que no hago eso. Danzo en el espíritu cuando es Dios, pero yo no estoy diciendo que no se adore ni se alaba a Dios. Lo que estoy diciendo es que la herramienta, la disciplina espiritual, una de las disciplinas espirituales más importantes en la vida del creyente es la oración. Se le preguntó a un sumo sacerdote satanista que se había convertido al cristianismo y un escritor le preguntó a él cuál era el alma más poderosa que tenía un cristiano, ya que había conocido el otro lado, la otra cara de la moneda, y ese ex sumo sacerdote satanista dijo: la oración. El alma más poderosa que tiene un cristiano contra Satanás y el mundo de las tinieblas es la oración. Y Jesús dice aquí, en la Biblia dice aquí Lucas, que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, de que la razón, lo que nos lleva, lo que hace nuestras vidas extraordinariamente maravillosas en las manos de Dios, es la oración. Y nada funciona sin oración. Y yo voy a decir algo más, que ninguna relación de pareja funciona sanamente sin oración. No hay forma de funcionar sin oración. ¿Y qué es la oración? La oración es comunión constante con Dios. Así que realmente esta es la implicación del milagro. La implicación del milagro de la sanidad del leproso implica en que Jesús estaba cambiando el ambiente de la sociedad, lo estaba mejorando, estaba ofreciendo esperanza, y mucha gente pensó, incluso en el mismo capítulo de Lucas, los caminantes de Maús decían: nosotros esperábamos que él redimiría a Israel del yugo romano, pero lo mataron, nuestros principales sacerdotes lo entregaron para que lo mataran. O sea, y ellos se sentían como que desesperanzados, se sentían decepcionados, se sentían confundidos, porque decían: nosotros teníamos unas grandes esperanzas con Jesús, pero a él lo entregaron, a él lo entregaron a la muerte, y él no entendemos por qué nuestros principales sacerdotes hicieron eso. Entonces realmente Jesús les dice: ustedes, tardos de corazón y de entendimiento, no sé, y les comenzó a hablar de las escrituras, de lo que había en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, que habían referente a él, de que todo lo que a él le había pasado había sido un parte del cumplimiento profético que él había realizado. Y ahí ellos entendieron. Así que realmente Jesús estaba ofreciendo esperanza, y es la implicación del milagro. Realmente
es lo que hacía, lo que regó la fama, porque la fama no es mala, o sea, si Jesús tuvo buena fama, la fama se extendía más y más, y la razón de la fama es que más gente comenzó a llegar para oírle, más gente comenzó a llegar para ser sano de las enfermedades, y mientras no solamente oían la palabra de Dios, sino que eran sanados, salían transformados. La persona que se acercaba a Jesús no salía como llegó, no llegaba enfermo y salía enfermo, no llegaba con desesperanzado y salía sin esperanza. La persona que se acercaba a Jesús en Israel llegaba desesperanzado, enfermo, abatido, quebrantado, como sea, pero cuando llegaba a la presencia de Jesús, no salía de la misma manera que llegó. Así que realmente, y nosotros estamos llamados a eso. O sea, la Biblia dice que el que dice que permanece en él debe andar como era anduvo. Así que realmente nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Y parte de ser imitadores de Cristo es y voy a usar una palabra con connotación política, pero es la que se me ocurre, es el agente de cambio a través de métodos revolucionariamente espirituales con resultados indubitables, notorios y también maravillosos, tanto en la vida nuestra como en la de los demás. Y a eso estamos llamados. Ese es el ministerio, ese es el ministerio de Jesús, que comenzó y no terminó, ha seguido hasta el sol de hoy. Y nos ha incluido a nosotros en la iglesia para que continuemos con eso. Así que realmente el tiempo de los milagros no ha pasado. Yo mismo les he testificado que he orado por otras personas y se han sanado. Así que el tiempo de los milagros no ha pasado. El tiempo de ver cosas maravillosas no ha pasado. Lo único que usted y yo necesitamos para ver eso es creer, tener fe de que es posible, de que para Dios todo es posible. Y Él obra conforme a su buena, perfecta voluntad. Y cuando está de Él sanar, porque Jesús dijo, quiero ser limpio. Cuando Dios quiere sanar, sana. Y voy a cerrar con esto, porque yo he escuchado, ¿verdad?, alabanza y mensajes que dicen, por ahí viene tu milagro, aguanta un poco más, y todas estas cosas. Mire, yo le voy a decir algo. Si Dios va a hacer algo, Él lo hace. No me va a decir a mí, Juan, aguanta un poco, resiste, todas esas. No. Él me va a decir, si Dios quiere bendecirme, como aquí, Él me va a bendecir. Si Dios me quiere limpiar, Él me va a limpiar. O sea, como en el caso del leproso. Si Dios quiere quitar en mí la lepra, Él la quita y ya y se acabó. Si Él me va a bendecir, Él me bendice y ya y se acabó. Si Él me va a sanar, Él me sana y ya y se acabó. Si Él me va a libertar, Él me liberta y ya se acabó. Yo no me va a decir resiste, aguanta un poco más y todas esas cosas. Lo que Dios va a hacer, si quiere, lo hace y ya. Él no va a decirle a una persona que aguante, de que por ahí viene tu milagro viene de camino. Dios no. Si Dios abrió el mar con una vara, derribó muros con un grito y un gigante con una piedra, ¿cómo que el milagro viene de camino? ¿Cómo que el milagro viene de...? No. Si Dios va a hacer un milagro, lo hace y ya. Si Dios quiere hacer un milagro, como estoy leyendo aquí, Él lo hace. Dice que la lepra al instante se fue de él. No es que tardó no es que la lepra tardó en irse, se fue al instante. Si Dios quiere, la enfermedad obedece a Dios. No es que la enfermedad deje de existir, la enfermedad sigue existiendo. Lo que pasa es que la enfermedad obedece a Dios y deja de existir en el cuerpo de la persona. Pero habían otros leprosos como él también, pero él recibió el milagro. Así que, porque él se acercó. Así que realmente yo no voy con eso de que resiste, de que aguante, por ahí viene tu milagro, por ahí vienen estas cosas, porque si Dios va a hacer algo, lo hace ya y se acabó. Ya y punto. Él puede hacer Él puede hacer cualquier cosa para cambiar mi panorama y la situación, siempre para bien. Así que, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Yo sé que ha sido largo este video. He hablado de muchas cosas, pero yo espero que te puedas quedar conmigo hasta el final, que tengamos una feliz semana, de verdad, en estos días tan festivos, que todos la podamos pasar bien, tranquilos, en paz y en armonía, con nosotros mismos principalmente, porque en San Valentín se conmemoran todos los amores, incluso hasta el de Dios, pero nos olvidamos del amor, uno de los amores más importantes, y para mí el más importante después del de Dios, que es el amor propio. Así que realmente que la podamos pasar en comunión, sí, pero también sin estar desconectados con nosotros mismos, que el ruido del mundo, que el ruido de afuera no nos distraiga tanto de las cosas que de nuestro ser interior.
¿verdad? Que podamos estar en comunión con Dios, a pesar del ruido de afuera. Así que realmente espero que te puedas quedar conmigo, ¿verdad? Si no te has suscrito a este canal, suscríbete a este canal. Gracias por tus oraciones, ¿verdad? ¿Verdad? Aquellos que oran y los que no oran, pues oren. No solamente por mí, por ustedes también. Yo oro por mí y por otras personas también. Yo oro por Claudia Sheinbaum y por esta joven mexicana, pero también oro por mí. Así que realmente, porque ellas no me conocen, ellas no pueden orar por mí porque no me conocen. Pero yo que las conozco, pues sí oro por ellas. Así que realmente, gracias por tu sintonía como siempre. ¿Verdad? Una vez más te sugiero que te suscribas a este canal y que rieguen la voz para que otras personas puedan ver estos videos que espero que les sean de bendición. Aquí yo no estoy, ¿verdad? Aquí estoy yo, ¿verdad? Exponiéndome, pero más que exponerme a mí, exponiendo la palabra de Dios. Y lo hago pues, de la mejor manera posible, porque aquí yo no estoy representando una denominación, yo no estoy representando, ¿verdad? Una iglesia, yo estoy representando a Cristo. Cristo se ha arriesgado en poner su santo nombre en personas frágiles, ¿verdad? E imperfectas como tú y yo. Así que, amado amigo, amado hermano, una vez más, gracias por tu sintonía. Feliz día y que Dios te bendiga.